Siempre he dicho a los hermanos de que los cristianos somos privilegiados porque podemos mirar en dos niveles, en el nivel o en el ámbito espiritual y también en el ámbito físico. Y les he dicho a los hermanos que siempre apliquemos esta bendición que tenemos de tener una mirada bifocal. Nuestras metas son espirituales, pero también tenemos metas materiales. ¿Por qué? No somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y cada situación que viene a nivel social, a nivel político, a nivel aún deportivo, tenemos que interpretarlo, tenemos que sacar una lección para aplicarla a nuestra vida espiritual. Y esto lo digo con respecto a la celebración que en este país norteamericano se hiciera el pasado jueves 11 de noviembre, donde este día, el 11 de noviembre, se le conoce como el Día de los Veteranos. El Día de los Veteranos de Guerra. La sociedad y el gobierno de esta nación reconoce el servicio que los soldados han prestado a la nación. ¿Quién es un veterano? Bueno, la misma palabra lo dice, veterano viene de vetero, antiguo, viejo, ¿verdad? El que ha cumplido con su contrato en el ejército, ya está retirado. El que ha resultado herido o incapacitado en el fragor de la batalla, de las misiones militares. Y ya no puede hacerlo. Hay algunos que están recibiendo pensión después de, bueno, todos reciben su pensión después del servicio. Y he tenido la oportunidad de ver, me acuerdo hace muchos años, sería allá hace como 24 años que visitaba por primera vez Puerto Rico. Y había hermanos que me decían, hermano, aquí estoy a sus órdenes. Me acuerdo de la primera invitación que me hicieron era la congregación de Caguas. Y entonces me decían, mi comisión era dar una conferencia sobre unas clases, seminarios para canto, para música y canto. Pero había horas libres que daban los hermanos y entonces se acercaban unos hermanos y me decían, cuando guste conocer San Juan, cuando guste conocer algún lugar, estoy a su disposición. Yo ya estoy retirado. Y me llamaba la atención que estos hermanos tenían tiempo. Y le digo, ¿y usted de qué está retirado? Dice, oh, es que yo serví en el ejército. Serví en el ejército y ahora estoy ya pensionado y estoy libre. Y estos hermanos vivían bien, tenían su carro, tenían su casa, pues estaban bien. En otra ocasión me acuerdo que visitamos otro lugar y lo que me llamó la atención eran la mesa del comedor era elegantísimo. Y luego tenían un librero, pero de una madera preciosa, pero preciosísima. Y otra vez les pregunté, bueno, ¿y esto se vende aquí? No, dice, esto lo traje de Alemania, dice. Ah, le dije yo, ¿y cómo? ¿Cómo es que fue allá o lo trajo allá? Dice, oh, es que serví en el ejército y estuve allá en Alemania. Y cuando terminó mi contrato, dice, el ejército, dice, nos paga y podemos traernos lo que nosotros queramos. Y entonces me gustó este comedor, me gustó este librero, dice, y los metí en el avión y así me lo trajeron hasta la casa. Oh, pues qué bien, está retirado este hombre.
Conocí a otro hermano que ya estaba retirado, pero todavía era de su voluntad servir en el ejército. Esto fue acá en Oklahoma. Y este hermano ya estaba retirado, ya tenía edad. Anteriormente lo había conocido en México, iba a misiones y después lo visité en su casa. Y dice, aunque estoy retirado, dice, aunque soy veterano, pero como todavía me he ofrecido para trabajar dentro del ejército, dice, todavía tengo que levantarme a las 5 a ir a correr, dice, juntamente con los demás soldados, dice, aunque yo ya no estoy ya no sirvo como soldado, pero todavía tengo que ir a correr, a hacer ejercicio, mantenerme bien físicamente, dice. Y dice, le voy a mostrar en uno de estos días, dice, dónde trabajo. Y en que una cosa increíble, una experiencia que quedó en mi mente porque en un día libre nos llevó, creo que era un domingo, un sábado, cuando no estaba abierto el fuerte para todos, pero él nos llevó, dice, quiero llevarlos al lugar donde yo trabajo. Bueno, y dice, le voy a decir qué es lo que yo hago. En aquel entonces no había internet, no había internet, no había celulares, nada. Y entonces es como ¿cómo les diré? Como como un cinema, pero grande, pero redondo. Y entonces dice, mire, y estaba rodeado por pantallas, dice, mire, todo esto que ahí dice, todo esto es el mundo, dice. Aquí no se escapa nada, dice, aquí está África, ahí está Asia, todos los países y todos los gobiernos, dice. Y el ejército de Estados Unidos está presente en todo el mundo. Entonces, constantemente de los países están reportando las cosas que están sucediendo, dice. Y aquí dice, y también había otro círculo en el centro de aquella habitación, o cómo podría decirle. Dice, aquí se sientan los generales. Y allá abajo de cada pantalla, dice, se sientan algunos soldados, dice. Entonces, cuando hay alguna situación importante, de una situación del mundo que pase algo importante, inmediatamente esa gente, los que están ahí en ese país, ya se comunican con este soldado que está ahí y entonces se empieza así como una impresora. Empieza tac, 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 tac. Está llegando un mensaje de allá. Dice, y mi único trabajo es ir, y entonces dice, sale la hoja, lo corto y se lo traigo al general que le corresponde, dice. Eso es todo lo que yo hago, dice, todo el día, desde las 8 de la mañana a 3 de la tarde, es todo. Y yo estoy aquí, dice, es un poquito aburrido, dice, porque a veces no hay nada, dice. Está uno sentado, dice, y de vez en cuando, tac, 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 tac. Ahí está, dice, tengo que ir por la hojita esa y entregárselo al comandante que le corresponde. Bueno, una situación interesante acerca de un soldado que está ya retirado, que es un veterano, pero que él prefería estar en ese servicio. Muy bien. Para todos ellos eh, es el Día del Veterano. Reconocer el servicio que estos hombres dan a la nación. Y creo que esto también se da el reconocimiento en los diferentes países. Yo me acuerdo cuando era niño que se celebraba en México el Día del Soldado. El Día del Soldado, cuando de niño nos llevaban allá al cuartel y llevábamos regalitos para los soldados, y ahí un alumno hablaba agradeciendo a los soldados el servicio que daban y se les entregaban los regalitos a estos soldados. Bueno, ahora, como les dije, esto es lo que pasa en el aspecto social a nivel nación. Pero esto nos obliga a pensar acerca de nuestra naturaleza como cristianos. Porque usted y yo también somos soldados. ¿Sí? Somos soldados.
Y el apóstol Pablo habla del soldado del ejército romano, pero lo aplica a la vida del cristiano. Y en su segunda carta, a Timoteo, capítulo 2, leemos el siguiente texto, versículos 1 al 3, la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, que dice así: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Como les dije hace unos momentos, yo tuve la experiencia, o mi familia también tuvo la experiencia de ver a soldados retirados, que al final de su carrera de soldados estaban bien. Pero también tengo la experiencia de que en esta ciudad vamos manejando y de pronto llegamos a una esquina y ahí está un hombre con un cartón. Ese hombre está harapiento. Ese hombre está barbón, con el cabello largo, sin bañarse. Y dice ahí, tiene un letrero y dice, veterano. Veterano. Y hoy de inmediato pienso en ese hombre que dice que es veterano y en aquellos hermanos con los cuales yo he tenido contacto y que también son veteranos. Y me pregunto, ¿por qué de esa situación triste en que viven estas personas? Pero dice aquí, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Cuando la persona ingresa al ejército, tiene que saber qué es lo que está eligiendo. Tiene que saber la naturaleza de su servicio. No es un paseo. No es un paseo. Tiene que haber una entrega. ¿Sabe a qué va? Se le conoce como los gajes del oficio. Aquella persona que estudia mecánica, pero no quiere engrasarse las manos, ¿para qué estudia mecánica? Aquella persona que quiere ser electricista, pero no quiere experimentar con toques eléctricos, ¿para qué? ¿Para qué estudie para electricista? Definitivamente tenemos que conocer los gajes del oficio. Es decir, las diferentes situaciones que vive tal o cual profesionista. Y en este caso, tú puedes sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Tenemos que saber la naturaleza del soldado espiritual. Ahora bien, ¿qué implica ser soldado espiritual? Lo dice el versículo 4. Lo dice el versículo 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ninguno que está militando, ninguno que es militar, se enreda en los negocios de la vida. Su compromiso y su mirada tiene que ser solamente en el servicio militar. Por eso es que el soldado tiene que ser apolítico.
Sí, el soldado tiene que ser apolítico porque ya cuando el soldado toma acciones contra el gobierno o en cualquier situación, entonces ya se le considera como un golpe de Estado. Bueno, se ve mal. ¿Por qué? Porque el soldado, la única, el único compromiso del soldado es ejercer la milicia, que es proteger a la nación, proteger la Constitución. Bueno, ahí tienen sus leyes ahí. Entonces dice aquí, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Nosotros llegamos como cristianos, somos militares espirituales y nuestro deber es servir a nuestro capitán, que es Cristo Jesús. Simplemente. ¿Se acuerdan ustedes cuando nuestro Señor Jesucristo hablaba del siervo? Cuando dice que el siervo dice, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. Eso refleja bien el pensamiento de un soldado. Tengo que hacer lo que el jefe me dice. Muy bien. Para empezar, hermanos, tiene que portar un traje militar. Cuando está en servicio militar tiene que tener su traje militar. Hay un corte de cabello que es militar. Esto lo aprendí yo cuando en México, ahora ya perdió valor esto, ya no se requiere este documento. Pero en México nos obligaban a nosotros, ya hace varios años, aunque parezca que estoy joven, pero ya no estoy joven. Yo sé que ustedes piensan que estoy joven, pero no. ¿Por qué? Porque cuando tenía 18 años, todos los jóvenes de 18 años tenemos que inscribirnos al servicio militar durante un año. Y ahí llegando nos inscribíamos y nos daban un documento que se llama precartilla. Y si usted no termina su servicio militar, no tiene el documento porque después la precartilla usted lo entrega al principio de año y al final le dicen la cartilla liberada. La cartilla liberada y ese documento, con eso usted va a conseguir trabajo. Si usted no tiene cartilla liberada, no le dan trabajo. Cualquier trabajo del Estado, maestro, médico, lo que sea, tiene que tener su cartilla liberada, que muestre que se entrenó para soldado. Bueno, yo estuve en el servicio militar, donde le enseñan manejo de armas, ejercicios, cavar zanjas y pasar entre las zanjas. Bueno, una serie de situaciones, es el entrenamiento militar. Pero lo primero que nos dicen, la primera reunión, deben traer uniforme militar. ¿En qué consiste? Consiste en que deben traer una ropa de este color precisamente, y deben traer corbata. Imagínense, hacer ejercicio, correr, pero encorbatados. Deben tener un cinturón militar, deben tener pantalones militares, deben tener botas. Y con ese uniforme tenemos que hacer ejercicio. Y su cabello tiene que ser corte militar. Para la próxima reunión necesito verlos, dice el comandante, necesito verlos con el corte militar. Nos daban ahí, no me acuerdo cómo se llama, qué numeración era el corte de cabello. Pues me acuerdo muy bien esto. ¿Por qué? Porque unos jóvenes a la siguiente vez imagínense, yo estuve en la década de los 70, la época de los hippies, sí, la época de los Beatles, de los Creedence,
Simon and Garfunkel, todos con la greñera acá, y pues unos jóvenes llegaron con su greñera ahí. ¿Qué fue lo que hizo el comandante? Dice, a ver, pónganse en círculo. Y dice, usted pásele aquí. Y usted pásele aquí. Usted, para todos los greñudos pasaron ahí al centro. Ahora hínquense. Y entonces dice, una vez que se hincaron estos greñudos, dice, por favor, tráigame la máquina para cortar el cabello. Y entonces lo trajeron. Y después pasaba a otro joven, decía, pásele acá, usted le va a cortar el cabello a este joven. Y como yo no sé, usted métale la máquina, usted métale la máquina. Mire, le dice, métale de aquí para acá y luego de acá para acá. Bueno, total que, y ahora métale y métale, y pues los dejaban como querían. Y le dice, ahora levántese, váyase, córtese bien el cabello, y si no, ya no regresa. Porque las indicaciones fueron bien claras. Y así, ya sabía, ya se sabía que uno tenía que tener el documento, si no, no había trabajo. Hermanos, esto me hace recordar que, como dice aquí, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Aquellos jóvenes querían seguir estando a la moda, pero nos recordaban cada día, ustedes son soldados. Tienen que aprender la vida de soldados. El uniforme. El uniforme. Tenemos que tener uniforme. Tenemos que saber manejar el arma. El uniforme nosotros lo comprábamos, pero el armamento nos lo daban ahí para entrenar. Pobres de aquellos, porque era por suerte. Algunos les tocaba estar con los soldados de caballería. A su servidor le tocó con los soldados de infantería. Y bien que me acuerdo, repito, con corbata, con su cuartelera, con las botas y bien fajados, nada de andar desfajados. Nos decían, vamos a formar aquí 100 soldados. El 1 corre adelante, el 2 sigue atrás, el 3 dice, corran. Cuando llegan a ese lugar, dice, den la media vuelta. Dice, cuando vayan hacia ese lado, el 1 carga al 2, el 3 carga al 4, el 5 carga al 6. A ver cómo le hace, pero agárrese, siéntese en el hombro y usted corra. Y cuando lleguen allá, se da un silbatazo y arroje al que venía cargando, y ahora el 2 carga al 1, el 4 carga al 3 y el 6 carga al 5. Y había que montarse, y aquel con corbata, con cuartelera y todo, hay que correr. Bueno, eran ejercicios que se hacían y tenían que obedecerse. ¿Por qué? Porque los soldados estaban arriba vigilando que lo hiciéramos. Y nadie se quejaba. Nadie se quejaba. ¿Por qué? Porque sabía que el premio era la cartilla liberada. Sin embargo, nos dotaban del armamento para poder entrenar. Y esto me hace recordar lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 9:7. Dice, ¿quién fue soldado? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Está hablando del soldado espiritual, y está hablando específicamente aquí de la persona que va y predica el evangelio, del misionero como el apóstol Pablo, ¿sí? Ahora bien, nuestro Señor Jesucristo también, nuestro Padre Celestial, nos dota de nuestro uniforme militar, hermanos. Como soldados, usted y yo somos soldados. Recuerden, hermanas, va a decir, está hablando de los hombres, yo soy mujer, así es que a mí no me toca.
recuerde, recuerde lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 27, 28, dice, en el reino de los cielos no hay hombre ni mujer, así es que todos somos soldados y ustedes saben, no sé, en otros países, pero aquí en Estados Unidos hay mujeres soldados, hay mujeres soldados. Entonces usted y yo, aunque sea mujer, pero en el reino del Señor Jesucristo somos soldados. Y a cada uno de nosotros nos ha dado, nuestro Padre Celestial nos ha dado nuestro uniforme. ¿Cuál uniforme? Sí, tenemos el uniforme. Ahí dice en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Nuestro enemigo común es el diablo y tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios, toda. ¿Y cuál es esa? Dice así, versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. El lomo es la cintura. En muchos países el lomo es el hombro o la espalda. No, en este caso es la cintura. Que tenemos un cinturón militar y que es la verdad. ¿Para qué sirve el cinturón? Pues para asegurar la ropa. Tenemos nosotros nuestro cinturón que es la verdad. Vestidos con la coraza de justicia. La coraza es un chaleco como de malla, de metal. ¿Sí? Bueno, en el aspecto espiritual, nuestra coraza es la justicia. Es la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Las botas del soldado, aquí en este caso, las sandalias del soldado romano, dice, calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Al caminar hay que ir puestos con el calzado del evangelio, llevar el evangelio. 16, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. ¿Se han dado cuenta que cuando hay disturbios, los policías o los soldados llevan el escudo para proteger su cuerpo? Bueno, para protegernos de los ataques, para apagar los dardos de fuego del maligno, tenemos que tener el escudo de la fe. Es parte de la armadura del cristiano, del soldado cristiano. La cabeza, el casco, tomad el yelmo de la salvación. Todos son armas de defensa. La única arma de ataque es la espada de dos filos, que era muy característico del Imperio Romano, que había que saberla manejar muy bien porque tenía dos filos. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es la espada del Espíritu. ¿Se acuerdan ustedes que cuando el Señor Jesucristo fue tentado en el desierto, ¿con qué venció a Satanás? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Tenemos que saber manejar la espada del Espíritu, tener nuestra armadura y saber manejar la espada, que es la palabra de Dios, para poder atacar al enemigo. Hay un hermano que se conecta aquí los días jueves. Es allá de la Huasteca Potosina, donde su servidor es originario. Y este hermano, Ranulfo, en una ocasión nos contó la siguiente historia. Él es maestro, no sé si ya se jubiló, pero él es maestro. Y anteriormente, estoy hablando hace más de 30 años, el maestro tenía vacaciones, julio y agosto, con sueldo pagado. Entonces él decía, voy a ahorrar mi salario pagado, me voy a la capital del estado y trabajo de algo y con eso vivo y lo que me dieron de salario por los 2 meses, pues lo ahorro. Y se fue a la capital del estado a pedir trabajo. Y llegó a un banco y dice, vengo a ver si de barrendero, dice, le dijeron, necesitamos a un guardia.
necesitamos un guardia, un policía de bancario. Ah, bueno, dice, pues yo puedo ser policía bancario. Bueno, y dice, preséntese mañana, dice, y desde mañana va a empezar a trabajar. Muy bien. Al otro día se presenta y le dijeron, aquí está su uniforme, póngaselo. Se lo puso. Bueno, dice, ya estoy listo, ya tengo el uniforme. Y agarraron una metralleta y le dijeron, aquí está el arma, para que se ponga a la puerta y con el arma bien puesto. Y dijo el hermano Ranulfo, dijo, disculpe, dice, pero pues es que a esto sí, yo no estaba preparado, dice, yo no sé manejar el arma. Dice, usted no se apure, al fin que el arma no sirve, que dice, así es que usted no se apure. ¿Y cuál era la mayor preocupación? Imagínense si no sirve el arma y llegan los ladrones, el primero que le van a dar es a él y el arma que no sirve. Y luego el hermano decía, pues es que yo no sé manejarla. ¿A qué voy? ¿A qué va la ilustración? De que si tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, mi pregunta es, ¿sabemos manejarla? Somos diestros para manejar la palabra de Dios porque es nuestra espada. Es nuestra única arma de ataque, todo lo demás es de protección. Pongámonos a pensar en eso. Versículo 17, tomad el diablo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Que nuestra relación con nuestro Dios sea permanente. Como un soldado siempre tiene que estar pendiente de lo que diga el capitán. Entonces, mentalizarnos, hermanos, mentalizarnos en el compromiso de ser un soldado espiritual. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. No tenemos por qué estar pensando en otra cosa, sino que nuestra mente tiene que ser servir a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, como soldado espiritual, ¿qué tengo que hacer? Es la pregunta. ¿Qué tengo que hacer? Hay un versículo que se encuentra en Apocalipsis capítulo 12 y nos dice de la actividad del cristiano. Una vez que Satanás fue arrojado del cielo, el versículo 7, Apocalipsis 12:7 dice que hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora andan aquí, ahora andan aquí en la tierra. Imagínense. Están aquí en la tierra. Decía un cantante, yo pensé que los demonios eran coludos. ¿Y qué más dijo? Coludos, cornudos y colorados, dice. Y por donde quiera que miraban las caras, pues no había ni un coludo, ni un cornudo, ni colorado, dice. Ah, pues por aquí no están los demonios, dice. Pues yo estaba equivocado, dice. ¿Por qué? Porque los demonios llegaron, llegaron ofreciéndome tentaciones, dice. Dice, no estaba preparado. ¿Por qué? Porque me habían metido la idea de que los demonios son coludos, cornudos y colorados, dice. Pero no me dijeron realmente cómo eran los demonios, dice. Y ahora con la mirada espiritual puedo ver la actividad demoníaca. Bueno, entonces dice aquí que el diablo y sus ángeles fueron arrojados a la tierra. Versículos 10 y 11, y me quiero detener en el versículo 11, pero 10 dice, entonces se oyó una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestros Dios día y noche. Y ellos, hablando de nosotros, y ellos le han vencido a través de tres cosas, hermanos. Podemos vencer a las fuerzas espirituales de maldad
del que habla Efesios capítulo 6, versículo 12, podemos vencer, podemos salir triunfantes de esta batalla diaria. Dice, y ellos le han vencido por tres cosas, por medio de la sangre del cordero, hermanos. Los que hemos participado de la mesa del Señor, el holocausto y la expiación, la sangre del cordero. La sangre del cordero nos limpia de nuestros pecados. Por eso, los demonios ya no nos pueden acusar porque hemos sido justificados del pecado. La sangre de Cristo nos limpia de nuestros pecados. Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en la autoridad de Cristo Jesús. ¿Para qué? Para perdón de pecados y para recibir el don del Espíritu Santo. Por lo tanto, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Satanás no nos puede acusar allá. ¿Por qué? Porque hemos sido justificados. Por eso dice Hechos 26. Bienaventurado y santo el que participa de la primera resurrección, es decir, el bautismo. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Dice, dice, la segunda muerte ya no tiene potestad sobre ellos. ¿Cuál es la segunda muerte? El lago de fuego, el infierno. Ya no tiene potestad sobre ellos. Por eso es que somos salvos, vencemos a Satanás a través de la sangre de Cristo Jesús. Pero no es lo único. ¿Qué más? Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos. De la palabra del testimonio de ellos. Es decir, recuerden, estamos calzados con el apresto del evangelio de la paz. Somos embajadores en nombre de Cristo, es decir, decir al mundo, reconciliados con Dios. A través de la predicación del evangelio, decía hace muchos años nuestro hermano Dan Cocker, decía que cada vez que haya un bautizado, que digamos, victoria para Cristo. Sí. Porque hay hermanos que nos hablan, hermanos, aquí hay bautismo, he bautizado acá, he bautizado allá, y que cada vez que escuchemos esa noticia digamos, victoria para Cristo. Sí. ¿Por qué? Porque estamos logrando triunfos para Cristo Jesús como soldados. Llevamos la palabra, el evangelio, la palabra del testimonio de ellos con eso, y ellos le han vencido por medio de la sangre de Cristo, por medio de la palabra del testimonio de los cristianos. Y la tercera, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Qué significa menospreciar nuestra vida hasta la muerte? Como dijera el apóstol Pablo, ya no vivo yo más en mí, mas Cristo vive en mí. Mas Cristo vive en mí. En otras palabras, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, sino que es una entrega completa a nuestro Dios. Es hacer la voluntad de nuestro capitán, Cristo Jesús. Renunciamos a todo para vivir una vida consagrada a Él. Pero muchas veces solamente le queremos dedicar parte de nuestra vida. La última vez que dije esta parábola, me acuerdo muy bien, lo dije hace 12 años, en el 2009, allá en Santiago de Chile, nuestros hermanos Machado ahí estaban. Y había un hermano que escribió y me gustó la ilustración. Y decía de esta parábola, acerca de este servicio total a nuestro Dios, de la entrega total. Y espero que nuestro hermano Machado se acuerdan de esta parábola que dice que un puerquito, ustedes saben que una fábula utiliza personajes animales o cosas. Pues que había un cochinito y una gallinita que se hicieron amigos.
Y en la rutina de la vida dijeron, este corral ya está como que está muy tedioso vivir aquí, en una rutina grande. Y el cochinito y la gallina dijeron, ¿qué te parece si vamos por el mundo? Conocemos otros lados, pero ¿qué hacemos? Que dice, nomás andar ahí. No, dice, vamos a andar prestando servicio a cualquiera. Y dijo el cochinito, pues me parece bien, pues no, vamos del corral. Y se fueron. Y veían a alguien y lo ayudaban y así, entre los animalitos o a las personas. Y llegó un momento en que llegaron a un pueblo donde había bastante hambre. No había que comer. Y entonces dijeron la gallinita y el puerco, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ayudar a esta gente. Tiene hambre. Ah, dijo la gallinita, se me ocurre esta idea. ¿Pueden comer huevos con jamón? Ah, pues sí, cierto. Y dice la gallinita, yo pongo los huevos. Sí, yo pongo los huevos. Y le dice al puerquito, y tú pones el jamón. Y dice el puerquito, pues, se puso a pensar y dice, oye, dice, pero pues lo que tú vas a poner, pues es algo nomás, dice, y si le ponemos jamón, pues entonces yo tengo que poner mi vida, ¿sí? Y lo mío va a ser una entrega total, lo tuyo, pues es solo una partecita. Y entonces dice, concluye el de la parábola o el de la fábula, dice, muchas veces el cristiano así es. Quiere estar solamente una parte del servicio, como la gallina, pero no quiere entregarse totalmente como el puerquito, ¿verdad? ¿Qué le pensó? Y hermanos, eso es lo que significa y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Por qué? Porque tenemos que renunciar a nuestra vida, a nuestros deseos, a nuestra voluntad para servir solamente a nuestro capitán, que es Cristo Jesús, y esa es la vida de un soldado. Y si ministramos de esa manera, ¿sí? Si nos conducimos de esa manera, podremos decir al final de nuestras vidas, como dijera el apóstol Pablo en segunda carta a Timoteo capítulo 4, cuando supo el apóstol Pablo que su vida terrenal estaba por terminar, escribió así, segunda carta a Timoteo capítulo 4, versículos 6 al 8, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. Estaba ya para jubilarse y para ser un veterano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Aquí hablando de un soldado espiritual. ¿Qué resta? Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ese es un veterano espiritual. Ese es el veterano cristiano. En este momento, llega a ser un veterano hasta que termina su carrera en este mundo. Quiero hablar de un hombre ahora. Quiero hablar de un hombre que en el aspecto físico, después de haber servido a Dios y al tener 85 años, dijo, todavía tengo fuerza suficiente para seguir peleando. Quiero tomar esta montaña. Le dijo a Josué, dame esa montaña. Me refiero a Caleb. Caleb fue el hombre que a sus 85 años todavía quería seguir peleando. Y aparece en la historia bíblica cuando es escogido. Yo creo que todos saben esta historia. Cuando es escogido por ser un príncipe de Judá
para ir a explorar la tierra de Canaán antes de su conquista. Dice aquí en Números 13, en el libro de Números, capítulo 13, que él fue escogido como príncipe de la tribu de Judá. Números capítulo 13, dice así, versículos 1 y 2. Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos, principal, destacado. Y dice aquí, versículo 6, de la tribu de Judá, ¿quién? Caleb, hijo de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone. Fue escogido para ser explorador. Caleb, juntamente con los otros 11, por 40 días, fueron a explorar la tierra. Cuando regresan, cumple con su deber de dar un informe real, sin exageraciones ni dramatismos, no perdiendo la dimensión de la realidad y acallando el temor, acallando el reporte pesimista de 10 de sus compañeros, mostrando así un carácter fuerte y decidido. Mientras que los otros regresaron con miedo, Caleb regresó con esa confianza de haber cumplido con un deber y de dar un informe correcto, exacto, de lo que tenían que hacer. Los versículos 27 al 30 nos dice así. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allá los hijos de Anac. Amalek habita el de Negev, y el Ebeo, el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Qué contraste de aquellos 10 hombres en su informe pesimista, insegura, cobarde, dramática, a la actitud de Caleb. Josué, que sucedería a Moisés, pero en aquel tiempo todavía no, se une a Caleb en enfrentar el temor y la desesperación del pueblo, argumentando toda su fe en los planes de Dios. En el capítulo 14 sigue interviniendo Caleb. Capítulo 14. Y dice aquí, versículo 4, y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Regresémonos a Egipto porque no podemos seguir adelante. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan
su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Con nosotros está Jehová, dijeron Caleb y Josué. Dios castiga la rebelión de Israel, castiga a los 10 exploradores. Capítulo 14, 28 al 32 dice así. Vive yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo a vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros, a la verdad, no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Todos los demás van a ser castigados, no van a entrar. Versículos 36 al 38. Los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Caleb y Josué fueron soldados eficientes y perfectos delante de Dios. Una de las citas que así lo dice está en el capítulo 32 de Números. Capítulo 32 de Números, versículos 10 al 12, donde dice: y la ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo: no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto, ¿quién? Caleb, hijo de Jefone Ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Fueron soldados perfectos delante de Jehová. Por esta fidelidad, por su fidelidad a Dios, a sus 85 años, seguía siendo fuerte en su servicio y pudo decir lo siguiente en Josué capítulo 14. Josué capítulo 14, versículo 6 en adelante. Dice así, Josué 14, 6 en adelante. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal. Y Caleb, hijo de Jefone Ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años. ¿Sí? 40 cuando fue escogido. Y luego han pasado ya 45 años. ¿Cuánto es? 85 años. Imagínense, 85 años. Repito, versículo 10. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, yo soy de edad de 85 años. Lo que me asombra es lo que dice el 11.
todavía estoy tan fuerte como el día que Jehová me envió. Todavía estoy tan fuerte como el día como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal ahora es mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Todavía le entro yo a la guerra, dice. Todavía tengo fuerzas. Dame pues ahora ese monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están ahí, que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone cereceo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová de Israel. La pregunta en este día. El pasado 11 se homenajeó a los veteranos de guerra. Nosotros somos soldados espirituales. ¿Cómo se encuentran tus fuerzas espirituales en este día como soldado? ¿Cuántos años tienes de servir a Dios como soldado? ¿Cuántos años tienes? Algunos tienen 2 años, 3 años, 10 años, 30 años, 40 años de servicio a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se encuentran tus fuerzas? ¿Podemos decir como Josué, todavía estoy tan fuerte? Como el primer día cuando yo me bauticé, sentí esa energía, esa fuerza, y le puedo entrar al pleito todavía contra Satanás. ¿Cómo están nuestras fuerzas? ¿Somos hábiles todavía para manejar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios? ¿Podemos nosotros portar nuestra armadura espiritual todavía? ¿Cómo está tu disciplina delante de nuestro capitán, que es Cristo Jesús? Recuerda, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Recuerda que tu capitán dice en sus cartas a la Iglesia Universal, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. ¿Qué de los veteranos que vemos y que les dije, que ilustré en nuestras experiencias diarias? ¿Cómo estamos? Recordemos, hermanos, que nosotros seremos veteranos hasta que sepamos, como dijo el apóstol Pablo, sé que el final de mi vida terrenal se acerca. He peleado la buena batalla. He guardado la fe. Todo lo he cumplido. Entonces, ¿cuál será nuestra realidad espiritual? Nuestra naturaleza como soldados. Quiero concluir esta meditación leyendo dos textos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, donde el apóstol Pablo habla de nuestra naturaleza espiritual. En el capítulo 4, versículos 6 al 9, dice así: porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. 13 al 18. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé,
nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Dios y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor de vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, no obstante el interior se renueva de día en día. Es decir, que mientras más pasan los años, más fuertes podemos estar. Así como Caleb, a sus 85 años, todavía quiero seguir peleando. Dame esa montaña. ¿Por qué? Porque así dijo Jehová, que me lo dará. Mi pie que lo oyó, me lo va a dar. Y fue y recibió como herencia esa montaña. Nosotros, la edad que tengamos, físicamente no importa. No desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, no obstante, el interior se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así es que, hermanos, vamos a ser veteranos de guerra cuando termine nuestro servicio aquí en la tierra. Que el ejemplo de Caleb nos inspire para decir cada día, todavía tengo fuerzas. Y fuerzas suficientes para, denme esa montaña. ¿Cuántas montañas hay delante de nosotros todavía? ¿Cuántas montañas tenemos que escalar? ¿Cuántas montañas hay que conquistar todavía? Depende de cada persona y depende de lo que Dios tiene en sus planes para cada uno de nosotros. Pero las montañas se ven. Los desafíos están delante de nosotros. Que el ejemplo de Caleb nos inspire para decir, todavía estoy fuerte. Desde el día en que me llamó Dios hasta ahora, todavía tengo suficiente fuerza para tomar esta montaña. Que el Señor les bendiga.